Buenos días y bienvenidos a esta serie de conferencias virtuales dentro del marco del proyecto PAPIT, Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI. Con nosotros va a estar el día de hoy la doctora Liliana Pedrosa, pero antes de dar la presentación y la palabra a la doctora Pedrosa, quisiéramos presentar un poquito algunos lineamientos del proyecto. Las encargadas del proyecto son principalmente la doctora Brenda Morales como responsable y yo, Ivonne Sánchez Becerril, del Instituto de Investigaciones Filológicas como corresponsable. Entonces, antes que nada, quisiera darle la palabra a la doctora Brenda para dar una presentación del proyecto. Gracias. Hola, muy buenos días a todas las personas que siguen esta transmisión a través de la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Filológicas, también por la página de Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI o por la del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Antes de empezar este primer evento, quisiera presentarles de manera muy breve en qué consiste el proyecto PAPIT titulado Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI, del cual soy responsable, y la doctora Ivonne Sánchez Becerril, corresponsable. Este proyecto interdisciplinario surge a partir de la necesidad de visibilizar y estudiar el trabajo literario de escritoras latinoamericanas en el siglo XXI. La idea es tener una perspectiva enriquecida de las propuestas literarias de las mujeres que escriben en este siglo. Este proyecto está pensado con la intención de abarcar todos los países latinoamericanos y, en la medida de lo posible, incluir al máximo número de autoras no canónicas, aquellas que han quedado al margen de los estudios académicos por diversas razones, entre las que pueden estar factores como clase o raza. Sabemos que la literatura escrita por mujeres estudia menos en la academia que la escrita por hombres. Además de enfrentarse a la invisibilización, las autoras se enfrentan a la estereotipación. Pues muchos de los acercamientos académicos se han hecho desde una perspectiva patriarcal, androcéntrica o guetoizante, es decir, que sus obras se estudian a partir de una medida masculina o se reducen a ser leídas o interpretadas solo desde ciertas perspectivas feministas o de género. En América Latina, las escritoras contemporáneas han demostrado una gran diversidad en temáticas, apuestas estéticas, innovaciones en sus prácticas literarias. Muchas de ellas han optado por las rupturas genéricas, la experimentación, dejando a un lado las obras tradicionales. Es por eso que el proyecto intentará analizar la literatura de las escritoras latinoamericanas contemporáneas desde su particularidad y diversidad, alejándose de la crítica literaria con prácticas patriarcales o reduccionistas. Se buscará visibilizar la diversidad de propuestas escriturales de autoras latinoamericanas nacidas a partir de 1965 y explorar diversas aproximaciones a su obra que no reproduzcan reduccionismos derivados ni de la guetoización o del falogocentrismo. Entre sus objetivos destaco los siguientes: visibilizar y estudiar el trabajo literario de narradoras latinoamericanas contemporáneas, como ya dije, nacidas a partir de 1965, analizar prácticas escriturales y cuestionamientos sociales presentes en sus obras, generar crítica e investigación literaria pertinente, innovadora y de calidad sobre la producción literaria reciente de escritoras latinoamericanas, crear un espacio interdisciplinario en el que investigadores, investigadoras, especialistas en distintos aspectos de la literatura contemporánea sean acogidos para exponer sus estudios realizados desde distintas perspectivas sobre la obra de autoras publicadas en el siglo XXI, promover acercamientos teóricos y metodológicos diversos, priorizando aquellos alejados de prácticas patriarcales como la ginocrítica o la crítica literaria feminista, para dar cuenta de la narrativa latinoamericana reciente escrita por mujeres, incorporar el uso de herramientas digitales en las humanidades e impulsar la formación de recursos humanos, pues incluirán a jóvenes estudiantes, becarios, becarias, prestadores y prestadoras de servicio social para trabajar en el proyecto. Para ello, estaremos haciendo, junto con la doctora Ivonne Sánchez Becerril, varias actividades como esta, series de conferencias virtuales, haremos una serie de 2 por semestre, difusión de obra de autoras en nuestras redes sociales, estamos construyendo también un repositorio digital a futuro y también publicaciones académicas, entre otras. Quisiera aprovechar también este espacio para agradecer el trabajo y compromiso de los y las participantes que voy a mencionar a continuación. Muchas gracias a Andrés Martínez Guzmán, Regina Melco Gaona, Patricia Guzmán Rosiles, Tania Humara Gil, Victoria Soto, Ana Cruz Hernández, Emilia Moranes Martinelli, Marcos Sander Mora, Evelyn Bailón Medina y Sara Cruz, y muy especialmente a la diseñadora Vianey Islas Bastida.
Agradezco también a las doctoras Liliana Pedrosa y Mónica Cárdenas Moreno haber aceptado la invitación en este evento de inauguración. Me siento muy honrada de contar con su presencia. Y bueno, esto es todo por mi parte, no quiero robar más minutos. Le cedo la palabra a la doctora Ivonne Sánchez Becerril. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Brenda. Pues para no seguir con más preámbulo, un poco les presento a la doctora Liliana Pedrosa, que es escritora, editora, gestora cultural y académica. Como académica podemos destacar que es especialista en la obra de Elena Garro y el cuento mexicano contemporáneo, pero además es autora del libro-ensayo Andamos huyendo, Elena, publicado por Tierra Adentro, y de un catálogo historiográfico, Historia secreta del cuento mexicano. Además, recientemente ha lanzado la creación del catálogo del cuento mexicano, que es una plataforma digital para el estudio y divulgación de las mujeres en la literatura. Actualmente se encuentra en España en una estancia de investigación dedicada a la historia de las mujeres. Este catálogo, súper interesante, les recomiendo mucho que visiten la página web. Además ha sido recientemente nominado para un premio de Humanidades Digitales. Como narradora, además ha sido acreedora de diferentes premios, como el Nacional de Cuento Joven Julio Torri, el de Chihuahua de Literatura y el Extraordinario de Cuento Hiperbreve en el concurso internacional de microficción Garzón Céspedes, y ha obtenido la mención de honor en el concurso nacional de cuento Agustín Yáñez. Sus textos no solo están en 2 libros de cuentos, Vida en otra parte, de ficticia, y Aquello que nos resta, de Tierra Adentro, sino que también la podemos encontrar en diferentes revistas nacionales y extranjeras. Estos textos han sido algunos traducidos al francés, serbio y griego. Y en esta ocasión viene a compartirnos todo el proceso de investigación que implicó la coordinación de la antología de 3 volúmenes, A golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, una verdadera joya para la tradición de literatura mexicana escrita por mujeres, particularmente del cuento, ¿no? Publicada por Trasatlante en el 2020, y se centrará específicamente dentro del marco de este proyecto PAPIT en las escritoras nacidas a partir de 1965. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Liliana Pedrosa. Nuevamente, mil gracias por acceder a esta invitación y por compartirnos tu trabajo. Gracias a la doctora Ivonne Sánchez Becerril y a la doctora Brenda Morales por la invitación a este espacio para reflexionar juntos cómo ha sido el circuito literario de las mujeres a lo largo del tiempo y desembocar en las escritoras contemporáneas, ¿no? Las escritoras más jóvenes. Como dice el título de esta charla, yo hablaré sobre A golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, que es esta colección, no se ve muy bien, pero voy a hablar un poco, voy a compartir mi pantalla, voy a compartir una presentación para hablar un poco sobre cómo es que llego y cuál es la propuesta de una antología en 3 tomos de casi 1000 páginas para hablar de 100 mujeres mexicanas que han escrito cuento, y cuál es una propuesta editorial, y también cuál es mi propuesta como investigadora del cuento mexicano escrito por mujeres. Bueno, iré un poco a la explicación de este libro, que solamente lo mencionaré a grandes rasgos para, bueno, para tener tiempo de conversar sobre las escritoras más recientes. Bueno, este libro, que se llama Historia secreta del cuento mexicano, 1910-2017, que también lo pueden encontrar para libre descarga en la Universidad Autónoma de Nuevo León, surge de en primera instancia, de mi investigación doctoral y posterior a ello, con una pregunta que a mí me pareció fundamental, que quería aprender cuando comencé con ello. Es, ¿dónde están las mujeres
en la literatura mexicana. A lo largo de toda mi licenciatura en literatura española e hispanoamericana, a lo largo de 9 semestres, había conocido o habíamos leído a muy pocas mujeres. Y cuando yo comencé mis estudios de posgrado y me acerqué a las investigaciones que se hacían sobre la literatura escrita por mujeres, me daba cuenta de que había algo que era muy evidente. Hablaban sobre Sor Juana Inés de la Cruz como punto de lanza de estas mujeres que estaban escribiendo, e inmediatamente después, anulando cientos de años en medio entre una y otra, hablaban de Rosario Castellanos. En el canon de la literatura mexicana del siglo XX, solamente hay 4 escritoras de las que se habla, se nombra, se antologa. Es Rosario Castellanos, Elena Garro, Amparo Dávila e Inés Arredondo. Así que me fui di una tarea, una larga travesía de investigación por el cuento mexicano escrito por mujeres, que creo que esta investigación puede ser un modelo bastante aproximativo de lo que sucede en los otros géneros, ¿no? En novela, ensayo, dramaturgia, lo que sucede en este ámbito cultural específicamente mexicano. La doctora Gabriela Martínez Pérez, ella es estudiosa de la historia de las escritoras españolas de la Edad Moderna. Ella estudia desde los siglos XVI al XVIII. Y dice que quizá para poder acercarnos a la pregunta de dónde están las mujeres en la literatura, podríamos preguntarnos también dónde no están. Y ya les adelanté un poco, porque algunas de las respuestas no están en el canon, no están en los programas habituales de estudio, ¿no? Están en los estudios de género, que son como periféricos, y están en otro tipo de estudios que no son los que se llevan año con año. No están en las ediciones. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que las mujeres durante décadas, en el siglo XX, no estuvieron en las antologías. Y bueno, de ahí nació Historia Secreta del Cuento Mexicano, que son mis estudios sobre el cuento mexicano escrito por mujeres, y se trata de un catálogo historiográfico, que es básicamente una base de datos y es una aproximación historiográfica con perspectiva de género. ¿Por qué podría ser importante hacer un catálogo y una historia de la literatura del cuento escrito por mujeres, ¿no? A partir de esta perspectiva? Sobre todo cuando antes que el mío hay otros catálogos de cuento, que está el de Luis Leal, que es el padre de los estudios del cuento, que él tiene este catálogo que se llama Bibliografía del Cuento Mexicano, que publicó en 1958, muy importante, y en el que todos los que estudiamos cuento vamos a él, siempre lo referenciamos. Está el de 1988 de Manuel Carballo, Bibliografía del Cuento Mexicano del siglo XX, y el último de Russell M. Clough, Panorama Crítico Bibliográfico del Cuento Mexicano, que publicó en 1995. ¿Qué podría aportar un catálogo como la Historia Secreta del Cuento Mexicano? Bueno, en principio es la actualización
de todos estos datos, porque está publicado en el 2018, ¿no? Hay una actualización de los materiales que se hicieron a partir de 1996, donde ya no da cuenta Rosen M. Clough, por ejemplo, y también sobre materiales que por alguna razón u otra no dan constancia, ni Luis Leal, ni Manuel Carballo, Rosen M. Clough. Es muy difícil el encuentro de los materiales porque una de las grandes problemáticas para hacer esta investigación es que las bibliotecas no hacen un resguardo sistemático de lo que se publica en el país. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de México, que debería resguardar lo que se hace en el país, no solo en la capital del país, sino en el resto de estados, no es así, ¿no? Está desactualizado, está incluso mal catalogado, y en fin, hay una serie de cuestiones ahí. Emanuel Carballo, por ejemplo, hace un catálogo un poco, digamos que no sistemático, porque él incluso lo dice, bueno, este catálogo abreva de 3 bibliotecas particulares. Entonces, no hay, digamos, un trabajo de investigación de campo, pero que nos ayuda mucho a saber qué se publicaba y quiénes publicaban, ¿no? Bueno, en total, desde 1900 a 1995, si juntamos los 3 catálogos y además hacemos un estudio minucioso, si, por ejemplo, Luis Leal o Emanuel Carballo catalogaron, era efectivamente cuento, porque encontré en algunas cosas que ellos resguardan en sus respectivos catálogos. Algunos son correspondencia o son diarios o que pertenecen a otro tipo de género, ¿no? No necesariamente a los estudios teóricos del cuento. Entre ellos, entre estos 3 catálogos, hay 155 autoras. Les he comentado muy al inicio de mi intervención que el canon ha consignado solamente a 4 mujeres en el canon. En mi investigación, en ese mismo periodo que tiene que ver con estos 3 catálogos anteriores, yo encuentro referencia, evidencia de 320 libros más, es decir, el doble. Y de 1996 a 2017, que es cuando hago el corte de caja para que el libro se vaya a imprenta, 192. Y es decir, entre este periodo de más de 100 años, consigno a 512 autoras. Perdón, dije 320 libros, no, eran 320 autoras, ¿no? En el mismo periodo que ellos. Y al final doy cuenta 512 autoras. ¿Dónde han estado esas mujeres de la literatura mexicana que no han sido nombradas? Muchas de ellas no han tenido una reseña o una mención. O, por ejemplo, una mención en algún periódico que haya quedado resguardado en alguna biblioteca, hemeroteca. Bueno, de estos 3 catálogos, en los estudios que cada uno de ellos hace, tanto Leal como Carballo como Clough, Luis Leal menciona muy de pasada de las 12 autoras que él dice que han publicado libros, menciona muy de pasada a 6. Emanuel Carballo, en su introducción,
que hace una semblanza de los autores que él cree más importantes de esta fecha, de este periodo, no menciona a ninguna escritora. Y en tanto Rosalind McClough, que hace que él dice, bueno, yo creo que lo que hace Luis Leal del primer periodo del siglo XX, de 1900 a 1950, creo que yo lo voy a dar ya, lo asiento como que ya todo está estudiado, todo está dicho, y él empieza a hacer un análisis del cuento a partir de 1950 a 1995, y él sí menciona a varias escritoras que tienen que ver con el llamado boom literario de la década de 1980 del siglo XX. Pero lo hace como un apartado, es decir, como algo extraordinario que sucedió dentro de la literatura. Y entonces, ¿por qué hace falta, vuelvo a la pregunta, ¿por qué hace falta hacer una historiografía con perspectiva de género? Cuando yo comencé, cuando ya tuve a todas estas escritoras, a más de 900 libros, hay que decirlo, que leí muchos de ellos, casi todos de ellos. Mi intención era que de la historia que Luis Leal había hecho sobre el cuento mexicano del siglo XX, agregar a estas autoras. Pero me encontré con el problema de que la evolución del cuento y los intereses temáticos, estilísticos de las autoras no correspondían con el relato que hacía Luis Leal. Tenía un problema muy serio que lo resolví con aquello que dice Luce Irigaray sobre la importancia de la creación de una genealogía de mujeres. Entonces comencé, hice de lado este relato que hace Luis Leal para hacer el propio relato histórico sobre el cuento escrito por mujeres. Y para ello, para la creación y el mejor entendimiento de esta genealogía, fue a través del análisis de datos como recurso metodológico. Yo tengo en casa a un físico que gusta mucho de las estadísticas, que cuando vio mi base de datos me sugirió que analizara lo que arrojaban estos datos. Y entonces fue como me especialicé para hacer este análisis de datos. Y les voy a explicar cómo. Si pueden ver estas barras que indican el número de libros de cuentos individuales a través de las décadas, ustedes pueden ver la evolución del cuento mexicano, ¿no? El primer libro que consigno publicado por una mujer fue Laura Méndez de Cuenca. Lo publicó, se autopublicó en París y fue aproximadamente, porque el pie de imprenta no tiene fecha, pero fue por los viajes que se relata de ella en París, fue en 1910, y cómo va de ser 4 libros publicados en la década de 1910 a 1919, cómo va aumentando en la siguiente década y luego en la siguiente. Hay una anomalía aquí en la década de los 40, aún no logro saber qué ha pasado aquí, pero es muy evidente lo que está sucediendo en la década de los 50, ¿no? Cómo hay un florecimiento
editorial por parte de las mujeres en el cuento en los años 50, ¿no? También vemos aquí, como ya se ha llamado, el boom de la literatura escrita por mujeres en los 80, pero de lo que no se habla es de lo que está sucediendo después, en la década de los 90 y ya en el siglo XX, ¿no? Que es muy importante. Esto ayuda, o esto me ha ayudado para el mejor entendimiento de lo que ha sucedido en el cuento mexicano y que también, como les comento, puede verse con los otros géneros literarios. Se habla del boom de los años 80, pero en realidad yo podría consignar los años 50 como el primer boom del siglo XX, ¿no? Es muy evidente, ¿no? De 16, el que tiene mayor en los años 30 a 39, y cómo hay una estabilización en los años 60 y 70. Esto yo lo logro ver o logro empatar con algunas autoras que estuvieron vinculadas a la generación de medio siglo o a la Casa del Lago, y todos estos revistas, todas estas actividades literarias que se dieron alrededor de la universidad y que fueron muy importantes y que hicieron un efecto llamada en otras mujeres. Es decir, en esta época hubo más mujeres que pudieron ingresar a la universidad. Porque, y me he adelantado un poco, porque las mujeres no cabemos en la narrativa de la historia literaria en México, porque las mujeres hemos entrado posteriormente a los circuitos culturales. ¿Y cuáles son estos motivos por los que hemos entrado de manera posterior? Y eso está ligado con la educación. Las mujeres, a lo largo del tiempo, hemos tenido una formación informal, no era la misma, por lo que no hemos tenido las mismas herramientas que los hombres de pensamiento, de escritura, y llevarlo a la publicación y a la circulación de esa obra, ¿no? Para el circuito literario, ¿no? Su socialización. Fue fue durante la segunda mitad del siglo XIX que comienza a haber sociedades literarias solo de mujeres, lo que propició que ellas realizaran revistas, periódicos y suplementos culturales donde hablaban de todos los temas que eran importantes para ellas. Hablaban del ámbito doméstico, pero también hablaban de los hechos sociales relevantes que estaba ocurriendo en ese momento, y también sobre hechos que las vinculaban a ellas, ¿no? Ellas hablaban sobre temas capitales como el derecho a decidir un matrimonio o el derecho a decidir sobre la crianza o sobre la maternidad. Y a mí, si me preguntaran sobre el boom de la literatura, diría, en este contexto del cuento mexicano, para mí, el primer boom de la literatura escrita por mujeres podría ser el siglo XIX, finales del siglo XIX, con la creación de estas sociedades literarias, de revistas y periódicos, ¿no? Obviando el novohispano, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz, que también hablamos de ella como si hubiera sido la única mujer poeta en territorio mexicano, que aún no era México,
y eso. Entonces, el primer boom para mí es finales del siglo XIX. El segundo sería la década de los 50 con, con más mujeres en las universidades. Ellas no logran ir a la universidad porque estaba vetado para ellas. A finales del siglo XIX fueron muy pocas las que comenzaron a entrar a las aulas, pero era un hecho básicamente fortuito. Luego podríamos ver que en los 80 también hubo un boom literario, pero fue como una fase de transición, porque aquí se ve la fase de ascenso, ¿no? De los 50 hasta los 90. El boom tendría que ser, el tercero sería los años 90 y su estabilización, que si vemos en estos números, en estos números que les comparto, y haciendo como una revisión global de los materiales que he visto, tanto de hombres como de mujeres, puedo deducir que la tercera parte de la literatura mexicana está escrita por mujeres. Y quiere decir que de 3 escritores, una es mujer. Aún así, no estamos representadas en todos los espacios de la cultura, y que también tendríamos que estudiar, y seguramente ya hay varios estudios, por qué en los circuitos culturales y en este caso editoriales no hay un desarrollo en ascenso. ¿Por qué nos hemos detenido en ser solamente la tercera parte de la literatura? Aquí hay una tabla comparativa de libros individuales y antologías. Uno de los primeros, la primera antología que yo tengo consignada, donde hay una mujer, fue en los años 20 del siglo XX. Si se fijan, en esta década solamente hay una antología donde hay una mujer. En la década del 31, es hasta en la década de los 50 donde hay 4 y va en ascenso, ¿no? Creo que en la década de los 80 es donde comienza a haber un repunte. Tiene que ver con este boom, que es sobre todo editorial, pero que es una consecuencia lógica de los movimientos sociales de las mujeres y que hicieron un efecto llamada en otras. Y aunque podemos ver un ascenso en la participación de las mujeres en las antologías, esto también tiene que ver que muchas de las escritoras se reunieron y se antologaron ellas mismas, porque también lo que yo suelo ver en el encuentro de estos materiales de las antologías es que en el llamado cuota de género, los editores o los antologadores lo que han hecho es que una antología de cuentos con 20 autores, solamente una es mujer. Entonces nos estamos encontrando con lo que Gerda Lerner habla sobre la falacia androcéntrica, ¿no? Estos espacios evidentemente masculinos donde hacen el llamado a una mujer para crear la percepción de diversidad. Y eso ocurre mucho con las antologías. Creo que últimamente cada vez menos, pero ha habido como esto lo ha empujado la mirada contemporánea sobre estos trabajos, ¿no? Como los mismos grupos de mujeres activistas han sido más críticas sobre esto. Entonces los editores, los antologadores y los historiadores se ven
forzados a ampliar su cuota de género, ¿no? Y entonces las mujeres, la evolución de las mujeres, o lo que yo veo que atraviesa esta evolución del cuento, de las publicaciones de cuento, pues tiene que ver con los movimientos sociales que están asociados a ellas, ¿no? Pero ha sido difícil, ha sido arduo la conquista de derechos como la educación, el derecho a decidir por nuestros cuerpos, las leyes del divorcio. O sea, ha sido como un proceso pues de más de 100 años, ¿no? Para poder decir que ya hay más mujeres, que en esta época nos estamos encontrando, que hay mujeres cada vez más jóvenes que tienen el acceso a la educación y a la publicación, porque hay otros mecanismos de invisibilización, ¿no? Como la ridiculización de las mujeres. Es decir, las mujeres no son vistas como buenos emisarios del pensamiento. Entonces, justamente por eso es que las mujeres se detienen mucho antes de publicar, sin contar que se encuentran menos espacios propicios para la publicación de las mujeres. Entonces, ustedes están viendo esta gráfica de barras. Voy a entrar. Entonces yo me di cuenta que con la publicación de Historia Secreta del Cuento Mexicano, la base de datos iba a quedar atrás con el tiempo, y me pareció que de manera natural iba a tener que crear una base de datos en la web que se pudiera actualizar periódicamente. No sé cómo aquí, bueno, lo voy a... ¿Me permiten un momentito? Voy a compartir la página. Bueno, digamos que esto es Historia Secreta del Cuento Mexicano en una base de datos digital. Y si se dan cuenta que de las poco más de 500 autoras que yo tenía consignadas, a la fecha hay 620 autoras. La semana pasada incluí a la autora más reciente que tengo. Y 1,145 libros. De los 900 libros que había consignado en Historia Secreta, ahora hay 1,145. Y las antologías es un trabajo en proceso, porque ya les explicaré cuál es como toda la información que estoy recabando en ello. Pero lo importante aquí es que estos libros se pueden buscar a través del nombre de la autora o el apellido. También se puede consignar por un rango de fecha de nacimiento, es decir, a lo mejor yo quiero solamente saber cuántas escritoras nacieron entre 1949 y 1990, o por lugar de nacimiento, ¿no? O las tres a la vez. A lo mejor quiero saber cuáles escritoras que se llaman Elena nacieron en los años 90 y nacieron en el estado de Sonora, y aplicar ese criterio de búsqueda. En libros, por título, por años de publicación o por lugar de publicación.
las editoriales por nombre y las antologías por título, por año de edición o por lugar de edición. Y si solamente se quiere uno echar un vistazo, aquí está la base de datos por orden alfabético y se puede ver a las autoras, ¿no? En los libros también, las editoriales y las antologías. Y en las antologías, por ejemplo, vamos a ver, no sé, vamos a ver Criaturas de la Noche, Cuentos de Vampiros. No, bueno, no. Aquí no hay. Por ejemplo, Por fin solos. En esta antología, lo que estoy haciendo o la información que estoy recabando son las autoras, pero también en la parte inferior pongo el número de autores, de mujeres y de hombres. En este caso hay 14 mujeres y 0 hombres, pero me interesa que esta información también esté, porque solamente menciono a las mujeres, es ver cómo ha sido diseñada esa antología y cuántas mujeres con relación a cuántos hombres se ha integrado en ese trabajo. En esto también pueden ver varios recursos, entrevistas, cuentos, bibliografía con análisis sobre cuentos que tenga que ver con mujeres. Y en esta gráfica, pues aquí ya hay unas tablas dinámicas donde se puede ver, se puede filtrar por autor, por libro o por antología una serie de gráficas dinámicas, ¿no? Bueno, esta es una nube que menciona o que pone de relieve a las mujeres que más han escrito libros de cuento, ¿no? Está Mónica Lavín, Cecilia Udave, María Luisa Reguerena, etc. Y, por ejemplo, en este mapa, ustedes pueden ver que 19 autoras han nacido en el estado de Sonora, 3 en Baja California, y aquí pueden ver cuántas autoras han nacido sobre qué años. Y eso también ayuda en los análisis de datos sobre cómo se ha desarrollado las mujeres a lo largo del tiempo. En los libros, aquí se puede ver, en Sonora publicado 14, Chihuahua 27, Yucatán 10, Campeche 0 libros, también Nayarit 0 libros. Y aquí pueden ver por año de edición cuándo ha sido, pueden ver lo que, la tabla que les enseñé hace un momento, pero digamos que ya más desglosado por años. Y aquí hice esta línea temporal donde nos indica el formato de publicación a lo largo del tiempo, ¿no? Si ha sido impreso o ha sido digital. Es decir, cómo se ha desarrollado en la historia de la publicación del cuento en México, en las diversas plataformas. Y en las lenguas, tanto en español como celtal, maya, italiano e inglés. Y aquí hay otra figura que tiene más información, que cruza más información. También aquí se puede ver por estado de publicación como la Ciudad de México tiene el mayor número de libros publicados, 580, y cómo le sigue, por ejemplo, el estado de Jalisco con 74, pero hay una diferencia enorme y tiene que ver con las prácticas centralistas que ha tenido el país a lo largo del tiempo. Y también
las editoriales, ¿no? ¿Qué editoriales se han dedicado a la publicación de cuento escrito por mujeres? Entonces yo creo que hay mucho territorio para poder analizar con todas estas variables que yo hago. Y me parecía importante en esta historia del cuento, como le decía, la creación de una genealogía femenina, ¿no? Lucy Gray habla sobre el olvido de las genealogías femeninas y dice que la genealogía femenina en las sociedades patriarcales es suprimida para exaltar la genealogía masculina, ¿no? También dice que la sociedad patriarcal es aquella que da vida a genealogías masculinas que excluyen o someten a las femeninas. Y entonces me parecía que la historia secreta del cuento mexicano y ahora este recurso digital es un ejercicio de recuperación de una memoria sociohistórica. Muy bien. Yo creo que aquí puede ser muy importante por año de edición yo creo que estos números, al hablar que ha habido un boom de mujeres y de publicaciones, es decir, estamos en la época en que más mujeres, hay más mujeres escritoras y más publicaciones de libros escritos por mujeres. Podríamos hablar de un boom de la literatura escrita por mujeres. En alguna entrevista que le hicieron a la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, ella reniega de que haya un boom de la literatura escrita por mujeres. Pero lo hay, pues los números no engañan, ¿no? Definitivamente no hay un boom de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Ya se ha dado desde hace 30 años, ya ha habido una estabilización en los números de libros que se publican desde la década de 1990. Sin embargo, podría decir que sí hay un boom de la literatura escrita por mujeres y que es mediática. Es decir, que los reflectores están en lo que hacemos las mujeres en la literatura. Pero las mujeres estamos de moda. Yo podría decir que he escuchado a varios colegas que las mujeres estamos de moda. Y eso es una percepción que se da justamente desde los medios de comunicación que es una manera de enganchar a las estrategias editoriales, ¿no? A las grandes empresas editoriales, porque da esta cosa de novedad, ¿no? Las mujeres somos una novedad. Pero yo creo que hay un peligro cuando se habla de que las mujeres estamos de moda. De hecho, también lo he escuchado con los agentes culturales, instituciones públicas y privadas, y que curiosamente y también lamentablemente eso se filtra en la academia. ¿Por qué es peligroso decir que estamos de moda cuando los números nos dicen que no estamos de moda? Pues porque la moda es una percepción de novedad, de algo que se hace por primera vez, que las mujeres somos como la colección primavera-verano, ¿no? Que ahora se usa el amarillo, el verde y el blanco, y que desapareceremos cuando aparezca la colección otoño-invierno. Es de algo que se hace por primera vez y así como aparece, desaparece, ¿no? Y es una estrategia de invisibilidad porque nos muestra como una anomalía, ¿no?
estar de moda significa que no somos la norma. Y eso de un plumazo borra nuestra genealogía. Y eso tiene un doble filo, porque esta estrategia se ha seguido, ¿no? Como lo menciona Irigaray, este borramiento de la genealogía ha fructificado a lo largo del tiempo. ¿Por qué funciona tan bien? Porque si vemos en las entrevistas que se hacen a las escritoras emergentes latinoamericanas, ustedes mismos los pueden encontrar, buscan escritoras latinoamericanas que debes leer, por ejemplo, van a ver al mismo grupo de escritoras, siempre las mismas, aunque haya muchísimas más, sobre todo en esta época, escribiendo, que dicen, ellas son el grupo de mujeres que hablan sobre este tema, supongamos, sobre cuerpo y enfermedad. Y como ellas nunca antes se había hablado sobre este tema. ¿Por qué se hace tal aseveración? ¿No? La prensa lo hace como un asunto, como una estrategia de publicidad, ¿no? Como una novedad, y es para enganchar a leer su artículo y a leerlas a ellas. Pero si borramos esta genealogía y no atendemos a las otras autoras que probablemente ya han hablado sobre este tema y quizá lo han abordado de esa manera, veremos que ese tipo de autoras o ese grupo de autoras no son las primeras en hablar de ese tema ni desde esa perspectiva, pero el mencionarlas como las pioneras de algo hace que toque el ego de esas autoras. ¿Y quién no quiere ser pionero en algo? ¿No? O ser los primeros, o son los que descubrieron algo. Pues es por ello que funciona también esta estrategia de la invisibilización, ¿no? De ellas son las primeras, bueno, y borramos todo lo que se ha hecho más atrás. Es por eso que hago todo este estudio, pero de manera, digamos, natural, es que a la par que empiezo esta plataforma digital, también realizo la antología A Golpe de Linterna. Sé que nos estamos, ya me fui un poco de tiempo, lo voy a mencionar como rápidamente, porque me gustaría que lo conversáramos, si tienen alguna pregunta. Y bueno, ¿por qué tramar una genealogía de cuentos mexicanos? Bueno, tramar, en su acepción, en una de sus primeras acepciones, es atravesar los hilos de la trama por entre los de la urdimbre para tejer una tela. Disponer con habilidad la ejecución de cualquier cosa complicada o difícil, o en una de sus últimas acepciones es, dicho de los árboles, especialmente el olivo, florecer. Y esta antología, que son 3 volúmenes, el de pioneras, insumisas y exploradoras, es una reunión de 100 escritoras a lo largo de poco más de 100 años, donde, digamos, en un entramado por el tiempo, pero también por generaciones, por grupos y por temas, voy tejiendo esta ruta lectora para conocer a muchas de las escritoras
desconocidas. Es sobre todo en este primer tomo, el de pioneras, de escritoras que son prácticamente inéditas, no han sido muy conocidas, no fueron reseñadas, pasaron de largo, fueron a lo mejor autopublicaciones que no salieron del orden familiar o de las amistades, y muchas de ellas ni siquiera se encuentran en las bibliotecas. Esto fue, el haberlas encontrado fue gracias al esfuerzo de algunos libreros de segunda mano que me ayudaron al encuentro con estos materiales. El tomo de Insumisas, que tiene que ver con las mujeres que hablamos de este boom del siglo XX, mujeres que escribieron, que publicaron en la década de los 50 y hasta finales de los años 90, ¿no? Insumisas porque ellas, sobre todo ellas, rompen el orden patriarcal, están muy unidas a los movimientos sociales que hablan sobre el derecho al voto, el divorcio, el derecho a la autogestión, el derecho al laboral, ¿no? Y también hacia la autodeterminación de los cuerpos. Podemos decir que hasta los años 90 que se empieza a publicar relatos sobre amores lésbicos, ¿no? Cuando las mismas mujeres publicaron en los años 50 relaciones homosexuales masculinas, relatos lésbicos fueron 40 años después. Entonces hay un desfase sobre los mundos que escriben las mujeres, pues muy, muy evidente. Y en los años ya más recientes, desde 1990 hasta la actualidad, con escritoras que nacieron sobre todo en los años finales de los años 60, 70, 80 y 90. Ya tendríamos que estar hablando de las mujeres de los 90. Bueno, tengo escritoras que nacieron en los años 2000, dos escritoras. Y que ellas recaban, como todos los temas y todas las estructuras literarias del cuento, y no hay una forma dominante en estos años recientes, sino que hay una variedad de aproximaciones temáticas y estilísticas. Eso sí, lo que yo encuentro en los temas de las mujeres que ya se aproximan un poco más a lo que escriben los hombres, ¿no? Como por ejemplo el tema de la violencia con respecto al narcotráfico, la frontera, la migración, pero muchas de ellas lo hacen desde el punto de vista de personajes femeninos, y eso es lo que da variedad a lo que se escribe en México, ¿no? Si hablan sobre relato noir, varias de ellas van a tomar el tema de los feminicidios. Van a tomar también que quienes en el relato noir hacen la investigación o los detectives son mujeres. Bueno, pero por ejemplo ya María Elvira Bermúdez ya había creado la primera mujer detective, ¿no? En el siglo XX. Pero hay una condición de que estas mujeres tienen la necesidad de que los personajes protagónicos sean mujeres, y eso da una perspectiva muy distinta con respecto al resto, ¿no? Y bueno, a golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano es a grandes rasgos esta consecuencia natural para mí de mi investigación, de crear una genealogía
de rastrear lo que se ha dicho, de lo que se dice y de lo que se ha dicho en cuanto a temas, en cuanto a aproximaciones estructurales de cuento, y también para encontrarnos de que las mujeres, muchas de las mujeres que están escribiendo ahora, que hablan temas de feminismo, nos podemos encontrar, bueno, ahora en el 2022, pero nos podemos encontrar a una escritora como Dolores Bolio, Cantarell de Peón, que cuando publicó en 1917 su libro, también ya se estaba preguntando sobre las mujeres en el ámbito público. También ella, a través de sus personajes, renegaba de lo que socialmente le era establecido, ¿no? El matrimonio y los hijos. Y también hablaba de la participación de las mujeres en el ámbito social, incluido la guerra. Entonces, es una manera de visitar el pasado, pero también visitar el presente y cómo dialoga entre sí. Bueno, yo creo que aquí puedo dejar mi participación para cederle la palabra a Ivonne y a la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, Liliana, por esa presentación, la conferencia. Invitamos a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live del Instituto de Investigaciones Biológicas a que posteen sus preguntas en la sección de comentarios y de hecho estaremos recuperando algunas de ellas en esta plática un poco para hacer conversación con el público que nos está siguiendo, ¿no? En el Facebook precisamente del instituto nos preguntan, dice, dentro de este sistema literario fundado en valores hegemónicamente patriarcales, al hablar de esta literatura etiquetada como escrita por mujeres, dice Regina Almeco, ¿se puede hablar de una designación a un lugar subalterno al canon? ¿Por qué se reitera la etiqueta? ¿Por qué se sigue manejando como un apartado de la literatura y no como una parte intrínseca al sistema literario? Es una buena pregunta que todos nos hacemos. De hecho, la primera intención de mi investigación era justamente eso, la integración de todos estos hallazgos que hice para la historia del cuento mexicano que había y al que todos abrevamos, de Luis Leal, pero al no ser así, era necesario crear una historia no subalterna, sino paralela a lo que es la historia del cuento mexicano escrito por hombres, ¿no? Porque yo creo que ahí tendríamos también que poner la etiqueta. Y pues tiene que ver que lo es en México y en varios, bueno, en realidad en Latinoamérica, en España también, y en muchas partes de Europa, pues lo escrito por hombres es lo universal, es la norma, ¿no? Por eso podemos hablar de que las mujeres estamos de moda, porque no somos la norma. Me he preguntado si muchas veces si es necesario seguir insistiendo en, en esta etiqueta, por así decirlo, de escrito por mujeres y no seguir intentando integrarlo. Pero yo creo que en este momento es necesario insistir en la visibilización del trabajo de las mujeres en este recorrido histórico de las mujeres, y quizá ya no será un trabajo mío, ahora sí, de no integrar. Considero que necesitamos dinamitar las estructuras que tenemos, porque así como están establecidas, las mujeres no cabemos.
tenemos que volver a empezar. Y tendríamos que volver a empezar no nada más la genealogía escrita por mujeres, la genealogía escrita en lenguas originarias. Tendríamos que también hacer una restitución de justicia histórica hacia las disidencias sexuales. Es decir, todas las historias tienen que ver con la heterosexualidad, ¿no? Con todo lo que tiene que ver el mundo masculino, heterosexual, de cierta clase social, y hay otras voces también que incluir. Siguiendo un poquito con las preguntas, muchas gracias, Liliana. Hay otra que se postea en la página de nuestro proyecto de investigación. Dice, mencionas que a finales del siglo XIX las publicaciones periódicas fueron espacios fundamentales para que las mujeres pudieran dar a conocer sus obras. ¿Qué papel crees que tienen ahora las revistas digitales para que las mujeres puedan difundir su obra si no tienen acceso a las editoriales, ya sean transnacionales o independientes? ¿Crees que sigue habiendo algunos sesgos de clase y raza en la industria editorial? Sí, hay muchos sesgos, muchísimos sesgos, así como también las editoriales y las instituciones culturales han aprovechado estos movimientos sociales para obtener ganancias económicas. También de manera general hay una resistencia a ciertos temas y a la publicación de mujeres. Creo que esta creación de sociedades literarias y la creación de revistas o de espacios de lectura que está viendo ahora de manera virtual son espacios de resistencia y son espacios de florecimiento de la escritura de mujeres, como sucedió a finales del siglo XIX, que creo, y esto lo desarrolla muy bien la creadora de una plataforma digital que se llama Decimonónicas, es decimonónicas.com, y ella lo menciona y dice que una de las cosas más importantes que sucedió en estas publicaciones fue que las mujeres dejaron de ser musas para ser creadoras. Entonces, eso dio el salto, fue un salto enorme, fue haber roto un techo de cristal enorme para que las mujeres comenzaran a tener sus propias publicaciones, ¿no? No nada más las revistas y los periódicos, digamos que son un tanto más efímeras o que tienen otro circuito, que tienen una función, pero digamos materialmente cómo se resguarda un libro en nuestro país, ¿no? O cómo se resguardan las revistas o los periódicos. El paso a la reunión de sus cuentos fue muy importante. Ok, muchas gracias, Liliana. A lo mejor yo quisiera preguntar, intervenir también aquí en ese sentido, esta percepción del boom y cómo los boom tienen mucho como de intereses editoriales, más que como tú dices, como de aparición o de como si de un día para otro las mujeres se hubieran decidido a escribir, o en el boom latinoamericano como si de un momento para otro existieran los escritores latinoamericanos. En ese sentido, ¿crees que aprovechar este boom o estas cuestiones editoriales está ayudando, está teniendo qué perspectivas a favor y en contra tienen también para alcanzar una paridad en la inclusión en antologías, en el número de libros editados frente a los hombres? ¿Y cuáles son estos, cómo se están viendo como estos sesgos, ¿no? Sí tiene, en el caso del boom de los años 80, es un boom meramente publicitario, editorial, de grandes casas editoriales, bajo mi perspectiva, que lo que creó es que puso
en el caso latinoamericano, hablando ya en el caso latinoamericano, lo que creó fueron figuras femeninas en la literatura. Lo que yo entiendo ahora desde esta perspectiva es que se crearon fórmulas dentro de lo que se publicitó, ¿no? Si hablamos de Laura Esquivel, Isabel Allende, Gioconda Belli, Marcela Serrano, está muy clara su línea, el argumento que ellas desarrollan, ¿no? Aunque está muy basada en la historia social, política del país a donde ellas pertenecen, pero la fórmula narrativa es la misma. Mujer blanca de clase alta subvierte el patriarcado con lo que hace su padre y su familia y se enamora del joven guerrillero. Se enamoran, el guerrillero muere, pero procrean un hijo que será el futuro, ¿no? Más o menos todo va por ahí. Hay alguna cosa que cambia u otra, pero en todas las novelas que las grandes casas editoriales hicieron, está por ahí. Entonces, ¿son mejores o peores escritoras? En eso yo no quiero entrar. Lo que yo quiero entrar es que la imagen o la percepción que se creó fue de una superficialidad, ¿no? De que había como un asunto de subversión, de feminismo, pero que pudo haber tenido un trasfondo más bien frívolo. Pero eso también fue bueno, porque cuando pusieron las grandes editoriales, decidieron apostar por esas escritoras, hubo un efecto llamada en el resto, que empezaron a publicar en editoriales independientes, obviamente más pequeñas, de una circulación de corto alcance, o se autopublicaron y tuvieron la confianza de publicarse. Entonces, eso ha sido muy importante para atravesar todas las trabas, todas las estrategias de invisibilización a las mujeres como un grupo social históricamente oprimido. Muchas gracias. Quizá un poco ampliando también en ese sentido, ¿qué diferencias encuentras? Has mencionado, por ejemplo, que estos momentos en que las mujeres empiezan a publicar más, está también muy relacionado con estas luchas sociales, con las diferentes olas del feminismo. Y una de las cuestiones importantes en cada uno de estos momentos es siempre buscar o hacer estas genealogías o buscar esa tradición femenina. ¿Encuentras algunas diferencias en estas diferentes olas y cómo cada una de estas olas enfrenta esa búsqueda de genealogías femeninas? Sí, hay diferencias en el sentido de que cada ola del feminismo va cercando condiciones sociales que todavía no hemos alcanzado, ¿no? No es lo mismo la generación de escritoras que estuvieron muy cercanas a la lucha por el voto, a cuando ya empiezan a hablar sobre el derecho al aborto, que seguimos en ello, a la autogestión de su cuerpo, a estar libre de violencia, al divorcio, o sea, algo que nosotros ya vemos que son derechos fundamentales de hombres y mujeres, ¿no? Como el derecho a separarte, divorciarte, disolver una relación en donde ya no quieres estar, y que, por ejemplo, yo veo en Silvia Molina, ¿no? Habla sobre eso, también habla sobre el aborto,
de unas compañeras en la secundaria, que una sin saber acompaña a la otra a abortar. Entonces, creo que cada generación ha hablado sobre aquello que está circunda en la sociedad. Es decir, de la generación como de Silvia Molina o Brianda Domecq, no hablan del feminicidio como las mujeres de los años 60, 70, 80, ¿no? Digamos, porque no estaba tan, o de la trata de personas, ¿no? Porque quizá no estaba tan acusado en ese momento ese tipo de problemáticas. Sí hay una diferencia, las mujeres de ahora inclusive tienen un lenguaje más violento para describir estas realidades, y eso no lo tienen las escritoras que escribieron en el siglo XX, ¿no? Pero también tienen cosas en común, como las maternidades, que se habla de las distintas maternidades, pero si nos vamos al siglo XIX, vemos que hay mujeres que hablan del rechazo de ser madres, de su derecho a la no maternidad, ¿no? Entonces vemos que en más de 100 años seguimos hablando de lo mismo y todavía no lo resolvemos, ¿no? Pero cómo ese mismo discurso narrativo se va encontrando en diferentes etapas a lo largo de finales del siglo XIX hasta la fecha. Muchas gracias. Tenemos dos comentarios y una pregunta, pero están ligados y por eso los voy a leer continuos para que tú les des continuidad. María Luisa Álvarez, desde el Instituto del Facebook, el Instituto de Investigaciones Filológicas, extrañé en el primer tomo de la antología Golpe de Linterna a Antonieta Rivas Mercado. Luego Roberto Sánchez también en el mismo sitio. Sin duda la colección es valiosa, pero las expresiones femeninas no son mononíticas. Él está expandiendo sobre la cuestión de poesía. Eso lo he advertido desde las investigaciones sobre la obra de Laura Méndez Cuenca, y ahora con la antología de poetas mexicanas 1925, ya concluida con más de 70 poetas. Requiere más investigación, definitivamente. Y alguien pregunta, Tamara Carrasco Vilchis, ¿dónde podemos encontrar la antología? Un poco de comentarios sobre tu trabajo y la presentación de los catálogos. Pues muchas gracias. Yo creo que uno de de lo que tiene esta antología es que se pueden acercar luego del catálogo de esta base de datos donde encuentran nombres, títulos, que puede ser como una ruta para el encuentro de estas autoras, que las que nacieron en el siglo XIX, principios del siglo XX, son más difíciles de hallar. Es como ya el fácil acceso, por lo menos como a una muestra de su trabajo, ¿no? de lo que ellas hablan. Y por ejemplo, en el caso de las autoras que son más conocidas, como Elena Garro o Amparo Dávila, traté de elegir un cuento o una historia de las menos conocidas, ¿no? de los menos antologados. Por ejemplo, en el caso de Elena Garro se trata de un cuento que está en un libro prácticamente desconocido, ¿no? Que se llama El accidente y otros relatos inéditos. La antología se puede encontrar en las librerías como de gran distribución, como El Sótano, La Gandhi, y en línea la pueden encontrar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se los entregan a domicilio, bueno, como cualquier otra librería. También la pueden encontrar solamente el tomo 1 y el 3 para Kindle, está en Amazon, y bueno, por el momento es así. Okay, muchas gracias. También en redes sociales, en Facebook también, tenemos otras preguntas. Nos preguntan sobre cuáles serían los aspectos. Evidentemente no todas las voces son consideradas en las antologías por la cuestión de formato y de espacio. ¿Cuáles serían los aspectos
qué más se han tomado en cuenta para considerar unas escritoras y otras no. Hay una disonancia entre lo que escriben y lo que se toma en cuenta en las antologías. Y quizá a lo mejor aquí centrar, esta es una pregunta que hace Ana Cruz, pero quizás centrar un poco en cuáles fueron tus consideraciones o tus criterios para, más allá de esto que comentas de las menos editadas o de las o textos menos antologados, ¿tuviste algunos otros criterios para A Golpe de Linterna? Sí, bueno, yo creo que toda antología es una lectura muy personal entre el antologador y el editor, ¿no? Ahí hay un consenso, al menos en varios de los casos suele ser así, ¿no? Cuando es una propuesta en conjunto. En este caso, era un proyecto muy ambicioso, era la selección de 100 autoras entre más de 500 y entre 900 libros de cuentos, o sea, elegir 100 cuentos entre 900 libros fue, la verdad, un trabajo muy demoledor, pero digamos que se fue esclareciendo poco a poco. Quería hacer una reconstrucción del cuento mexicano escrito por mujeres, desde la primera autora, de Laura Méndez de Cuenca, que ahora ya tiene varias biografías. La UNAM ha sacado como dos libros de ella y compilaciones de cuentos y de poesía. Es decir, se está revalorando a Laura Méndez de Cuenca hasta la actualidad. Y aunque digamos que la manera de atravesar estos 3 tomos tiene que ver con una línea temporal, no es una línea temporal estricta, sino intenté que la lectura pudiera ser orgánica con los temas que van tocando ellas, ¿no? Digamos que también el destino de un libro es muy azaroso. El momento de la escritura a veces no tiene nada que ver con el momento de la impresión de un libro. De hecho, en las mujeres suele ser muy tardado ese tiempo entre uno y otro. Puede ser que en los años 60 estemos hablando de un cuento de la Revolución, que ellas escribieron en los años 20. Entonces tenía que encontrar, como para ir narrando un poco los procesos sociales del país también, ir encontrando, ir tejiendo a estas autoras con lo que estaban contando. Traté de encontrar autoras de estos espacios temporales y también que estos relatos fueran contados como para romper con los estereotipos de los personajes femeninos, justamente que las mujeres narraran y crearan a estos personajes, ¿no? Entonces, casi todos los cuentos, los personajes protagónicos son mujeres que están, que están departiendo en una fiesta o en un recuento de su vida, o están en una relación intergeneracional, ¿no? La abuela con la hija, con la nieta, o están justamente en la revolución con un rifle y con una tropa de mujeres, o, o una mujer suicidándose después de haber dado parto, ¿no? Después de haber parido un hijo. También me interesaba antes, sobre todo en la última parte, en el tomo 3, donde ya hay más escritoras, me interesaba, más que las autoras de las que se suele hablar una y otra vez, encontrar autoras del resto del país que son menos conocidas y que podría ser como más atractivo al ojo del lector, pero también como una restauración histórica al centralismo, ¿no? De estas mujeres que no tienen posibilidades de ser conocidas porque no están y no publican en la Ciudad de México. También me interesaba pensar en
¿cuál es nuestra visión de la literatura mexicana y por qué solamente la pensamos mayoritariamente en español? Es por eso que traté como de resarcir mi investigación e invitar a escritoras en lenguas originarias a estar incluidas en la antología, así como escritoras mexicoamericanas que publican íntegramente en inglés. Entonces están como sus textos originales y a un lado la traducción. Entonces, en ese trabajo también hay un trabajo de traducción y de, digamos, de pluralidad geográfica, cultural, ¿no? En este territorio tan rico este, en orígenes y también en lenguas. Muchas gracias, Liliana. Y en ese sentido tenemos, de hecho, otra pregunta, es de Evelyn, también en el instituto. En la página del instituto, en el Facebook del instituto, dice: la accesibilidad de textos en los distintos estados de la República, se está refiriendo también a esto que estás mencionando. ¿Se debe a la centralización o a qué respondería este hecho? ¿Qué tan complicado fue recabar los cuentos para realizar la antología? De hecho, quizá, y aquí yo ampliaría como esta pregunta, mencionadas también como la importancia que tuvo el ingreso de las mujeres, el acceso a la educación media superior para poder escribir y publicar. Y aquí también, por ejemplo, la cuestión de la geografía para la posibilidad de publicación y, como dices, el centralismo. Un poco ampliando y comentando también la pregunta de Evelyn, si consideras también este factor, además de este factor, que otros problemas tuvieron las mujeres para publicar y tú para recabar los cuentos en la antología. Sí, de hecho, cuando estuve haciendo el llenado de la base de datos y que fue para la publicación de Historia Secreta, ahí fue donde me di cuenta de que tenía que hacer una base de datos digital. Porque cuando fui creando cuando fui metiendo estos datos al Excel para crear todas estas figuras, vi muy claramente cómo fue la integración de las publicaciones en el resto de estados, ¿no? Si se fijaron cómo está la barra tan alta en la Ciudad de México, y también que corresponde al número de mujeres nacidas en la Ciudad de México. Es decir, si creas las condiciones de editoriales, talleres, bibliotecas, becas, pues es obvio que hay un mayor florecimiento en un lugar que en otro, porque aunque ha habido desde los 80 ha habido una serie de becas, la misma naturaleza de comunicación entre la Ciudad de México y el resto de estados, pues era muy precaria. Entonces las becas se quedaban en la Ciudad de México. Por ejemplo, y no había sino hasta finales, es decir, la barra fue creciendo, las barras de los otros estados fueron creciendo a partir de la década de los 80, hacia finales de los 80 y 90, que ahí fue donde dije, yo tengo que buscar qué ha pasado. Y entonces, digamos, siguiendo un poco la historia de las editoriales, vi que se trataba de los institutos de cultura y de las editoriales de universidades en los estados. Eso quiere decir que la integración de más autoras fuera de la Ciudad de México tuvo que ver con la creación de institutos culturales en los diversos estados y en la creación de editoriales en las universidades también locales. Y que a la par con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con Felipe Garrido y Guillermo Samperio, que crearon los talleres literarios itinerantes
que consistía en enviar a escritores de mayor trayectoria a crear grupos de escritura que los mismos escritores monitoreaban a lo largo, creaban y luego iban monitoreando para que luego independientemente esas personas en sus localidades se convocaran, se leyeran y siguieran escribiendo, ¿no? Entonces fueron como estrategias culturales que lograron fortalecer el oficio de la escritura y que llegó a las mujeres en esa época. Pero justamente, y lo digo en Historia Secreta del Cuento Mexicano, que al encontrarse los recursos del país, concentrarse en la Ciudad de México, creó una desigualdad en el tema cultural, ya no hablemos educativo, de sanidad pública, etcétera, y que ha repercutido en la sociedad de los diferentes puntos del país. Muchas gracias. Estamos esperando, sí, revisando si hay alguna pregunta todavía, quizá comentar o preguntar también por esta estrategia. Tanto en el libro como en el catálogo en internet se dice el catálogo de cuento mexicano, y no está esta especificidad, ¿no?, de escritoras, de mujeres femeninas, sino hasta adentro, ¿no? ¿Esto a qué se debió? ¿Cuáles fueron los criterios que tuviste para... pues para nombrar los proyectos de esta manera? Fíjate que me da mucho gusto que me lo preguntes, porque si te fijas, desde Historia Secreta del Cuento Mexicano, el catálogo del cuento mexicano, a golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, es una decisión deliberada y tiene que ver con cómo ha sido nombrada la literatura escrita por hombres desde siempre, ¿no? Escuchamos hablar de literatura mexicana o vemos una antología de cuento mexicano, vemos 20 hombres, ninguna mujer, y como es la norma, no necesita tener esta etiqueta de la que alguien había mencionado. No dicen que es una antología escrita por hombres. Sin embargo, cuando hay una antología de mujeres, parece ser que una de las demandas que hay que hacer es poner la etiqueta de que son mujeres, ¿no? Como además así como una advertencia, ¿no? Cuidado, lector. Lo que vas a leer lo escribieron unas mujeres. Esto es a cuenta y riesgo. Entonces es una manera como de política mía como de enfrentar esta manera en que nombramos a la literatura. Y alguna gente se ha molestado, por ejemplo, con la antología. El editor de la editorial Trasalante recibió varios correos que por qué no decían que era escrita por mujeres. Pero yo creo que esta como incomodidad también dice mucho, ¿no? Entonces, sí ha sido como una apuesta social, política de parte mía de nombrar la web Catálogo de Cuento Mexicano y no incluir a ningún nombre. Es una manera de reflexionar de que en nuestra vida cotidiana como estudiosos de la literatura nunca nos hemos o regularmente no nos preguntamos por lo contrario. Y en la parte del proyecto explico que hasta que en todo el campo cultural no estemos las mujeres en el mismo número hasta que no estemos en términos de igualdad en el campo cultural, este catálogo no va a incluir el trabajo de los hombres.
Muchas gracias. Hay una pregunta que, ¿qué tan complicado fue recabar los cuentos para realizar la antología, sobre todo pensando en la accesibilidad de textos en los distintos estados de la República? Muchísimo. Viajé durante 2 años por todo el país. Yo siendo de la ciudad de Chihuahua, sabiendo de todas las implicaciones que hay en el país, sabía que tenía que ser, era como algo que tenía que hacer, ¿no? Que no me podía quedar con lo que estaba encontrando en las bibliotecas nacionales que están en la Ciudad de México. Entonces me fui estado por estado recabando pues todos los materiales todas las evidencias de, de autoras, de materiales. La verdad, fue muy difícil hablar de que hay más de 600 autoras. En este momento lo puedo decir muy fácil, lo puedo decir muy feliz, pero haberme encontrado con ese reto, la verdad es que solamente lo pude haber hecho en aquella época en que era más joven, más inocente en cuanto el continente literario al que me estaba enfrentando, ¿no? Pero sin embargo que era necesario para ahora sí, ante la pregunta o ante, digamos, la estrategia que tienen los agentes culturales de no invitamos a escritoras porque no hay, poner sobre la mesa, hay 620 escritoras y puedes encontrar a las escritoras vivas en este catálogo si las buscas, ¿no? Si pones los parámetros correctos para encontrarlas. Bueno, y eso. Muchísimas gracias, Liliana. Vamos cerrando. Yo quisiera también agradecerte no solo la conferencia, sino creo que ha sido también muy importante y enriquecedor. Espero que para los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras o los estudiantes de otras universidades que nos están siguiendo en línea o que podrán recuperar más adelante esta charla por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Filológicas y del proyecto PAPIT, prácticas escriturales de la literatura latinoamericana escrita por mujeres en el siglo XXI. Creo que también es importante destacar que muchas veces no se hace evidente la importancia de este tipo de proyectos de investigación. Estamos muy acostumbrados a hacer análisis de textos, muy poco sobre campo cultural y mucho menos sobre este tipo de catálogos. Y creo que contigo y tu exposición ha quedado en evidencia la importancia de realizar este tipo de trabajos, que no es una tarea fácil, que requiere muchísimo trabajo, que cuando pensamos en la cuestión de la originalidad también de repente no se nos ocurren también este tipo de investigaciones, y que quede como un ejemplo tanto el tipo de investigación como la importancia que tienen este tipo de trabajos, publicaciones, ya sea en libros, en artículos, en revistas, en los catálogos digitales, pero también los catálogos impresos, y toda la información que puede arrojarnos la elaboración de este tipo de investigaciones. Y creo que para la formación de recursos humanos y como ejemplo de una diversificación también del tipo de tesis y que hacen los estudiantes en la facultad es también muy importante, ¿no? Entonces también quisiera como hacer énfasis también en ese agradecimiento, ¿no? A partir de tu trabajo has dejado de manifiesto pues muchas vertientes, muchas cuestiones que atraviesan. Hablabas de tramar, pero también cómo está atravesado también ese giro, todo ese entramado de tu investigación por diferentes elementos, no solo temas, contenidos, cuestiones de centralización, geografía de las escritoras, las diferencias de épocas, de tendencias editoriales, etcétera, etcétera. Ha sido muchos elementos que podemos destacar y que podríamos seguir comentando en esta charla, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo y no queda más que nuevamente agradecerte, Liliana. Muchas gracias por haber accedido a platicar con nosotros de esta manera, compartirnos tu investigación, no solo de A Golpe de Linterna, sino de otras investigaciones, y creo que indirectamente también de tu quehacer como escritora, porque muchas de estas reflexiones de la
dificultad de becas, de centralismo, de temas también, creo que lo podemos encontrar también en tu obra como narradora, ¿no? Y son cosas que tú has experimentado también en este campo cultural en México, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho, Ivonne. Ay, perdón, yo creo que te interrumpí. Adelante, adelante. No, muchas gracias a ti, a Brenda, por haberme invitado, por encontrarnos en este espacio. Bueno, somos compañeras de seminario, de poder compartirles de manera muy general cómo ha sido como mi proceso de investigación, a dónde, cuáles han sido, o sobre lo que sobre lo que pienso ahora, verlo un poquito más a distancia, todo lo que he hecho a lo largo de estos años. Hay muchas cosas por hacer. Creo que este catálogo también lo que puede, lo que puede aportar son muchas líneas de investigación, ¿no? Sobre historia de las editoriales, sobre sociedades literarias en la actualidad, como lo mencionaban hace poco. Yo creo que hay mucho de dónde ir sacando hilo para la reconstrucción de la historia de la literatura escrita por mujeres y de la literatura mexicana en general, ¿no? Espero que haya sido, pues, haya despertado curiosidad y haya dejado no tantas respuestas, sino como preguntas a lo que se puede hacer eh, en este tipo de investigaciones. Y muchas gracias, les deseo mucho éxito en esta investigación que están haciendo tú y Brenda. Muchísimas gracias. Pues ha sido una genial conferencia para dar apertura a esta serie de conferencias virtuales. Nuevamente comento, vamos a tener 2 conferencias virtuales por semestre. La próxima queda la invitación para nuestra segunda conferencia este próximo jueves 17 de marzo a las 11 de la mañana, nuevamente por Facebook Live del Instituto de Investigaciones Filológicas. Estará a cargo de la doctora Mónica Cárdenas Moreno de la Universidad de La Reunión, va a hablar sobre narrativas de la memoria, miradas cruzadas entre escritoras peruanas y argentinas en la literatura actual. Y con esto damos cierre, nuevamente a agradecer a Liliana y a todo el público que nos siguió por las diferentes redes en donde se compartió el link para el Facebook Live de esta conferencia. Muchísimas gracias.